Ya. Y finalmente tenemos la de tipo 4, que es la respuesta que va a ser mediada por, bueno, es la respuesta citotóxica, ¿no? La, y tiene como ejemplo al linfocito TCD8, que hace reconocimiento directo de la célula, la cual posteriormente va a ser eliminada, ¿no? Los linfocitos, los macrófagos y los eosinófilos también ejercen un tipo de respuesta citotóxica, ¿no? Porque su actividad puede terminar destruyendo células, ¿no? Y esto se observa cuando la respuesta, por ejemplo, en la activación TH1 de forma sostenida, que da lugar al arribo de grandes cantidades de macrófagos, ¿no? O en los casos de respuestas de tipo helper 2, donde los infiltrados celulares, que hay gran cantidad de eosinófilos, van a destruir tejido, ¿ya? Bien, el término de hipersensibilidad se acuñó a inicios del siglo XX, o sea, el siglo pasado, ¿no? Y fueron Richet y Portier, ¿no? Los que lo acuñaron cuando observaron que animales de experimentación tenían respuestas muy fuertes, ¿no? Exageradas. Animales de experimentación que previamente habían sido sensibilizados. Y lo definen como resultados catastróficos. Quiere decir que estos animales podían morirse, ¿no? Como consecuencia de este tipo de respuesta, ¿ya? Posteriormente, en el año 63, Kunz y Hell hicieron la clasificación que les detallé hace un rato, ¿no? Las primeras, las reacciones de tipo 1, que son mediadas por inmunoglobulina E y que son llamadas inmediatas, ¿no? Que tiene como su forma más grave a la reacción anafiláctica, que puede ser mortal. La de tipo 2, la citotóxica, que el ejemplo que se puso es el de la natural killer, que va a ejercer su acción citotóxica al unirse a los anticuerpos que se han asociado a la célula que va a ser eliminada. Y la de tipo 3 por depósito de complejos inmunes. Los complejos inmunes generalmente se van a depositar en aquellos órganos donde se forman ultrafiltrados. Entonces a la cabeza siempre va a estar el riñón, ¿no? Y otros lugares donde se pueden depositar, esos son en la sinovia, ¿no? En las serosas, que también forman ultrafiltrados, pero mucho menos, ¿no? Principalmente riñón y sinovia. O sea, una de las características importantes que va a tener este tipo de manifestación es la glomerulonefritis y la artritis, ¿no? También, si se deposita sobre los vasos sanguíneos, bueno, puede haber arteritis, ¿ya? Entonces tenemos la clasificación de Kunz-Hell, la de tipo 1, mediada por inmunoglobulina E, y la célula efectora va a ser el mastocito. En esta reacción de hipersensibilidad van a haber tres momentos. Una que es la de sensibilización, que va desde el ingreso del antígeno o alergeno, que va a ser tomado por la célula dendrítica, ¿no? Y que va a proceder a activar al linfocito TCD4 en el ganglio linfático regional, ¿no? El linfocito T activado va a colaborar con el linfocito B para activarlo y volverlo productor de inmunoglobulina E. Esto ya lo revisamos cuando hicimos activación helper 2, ¿no? Esta IgE, que es producida por los linfocitos B, va a circular y finalmente va a ser capturada por los mastocitos. Los mastocitos están agrupados en dos poblaciones. Uno son los mastocitos de tejido de las mucosas, ¿no? Son mastocitos que se caracterizan porque expresan grandes cantidades de receptor de alta afinidad para la cadena pesada de inmunoglobulina E. Los otros son los mastocitos del tejido conectivo, ¿no?
que expresan el receptor de alta afinidad, pero en una proporción mucho menor, ¿ya? Pero en el caso de los mastocitos del tejido de las mucosas, una vez que capturan la inmunoglobulina E, estos ya se han sensibilizado. Una característica que tienen los mastocitos de mucosas es que se encuentran exactamente por debajo de los epitelios mucosos. De manera que para estas células es muy fácil poder interactuar con el antígeno o el alergeno si es que reingresa, ¿ya? Los alergenos son proteínas, muchas tienen propiedades enzimáticas y pueden atravesar los epitelios, ¿ya? Y en este caso, el alergeno va a atravesar el epitelio y va a tomar contacto directo con los mastocitos a través de las inmunoglobulinas que ha capturado. La activación siempre es por enlaces cruzados. La célula se activa y lo primero que va a hacer es liberar mediadores vasoactivos, ¿ya? Después se va a iniciar la transcripción de genes para la producción de interleuquinas proinflamatorias, ¿no? Y lo otro es que se van a comenzar a producir derivados del ácido araquidónico, prostaglandinas y leucotrienos principalmente, ¿ok? Para pasar a la fase efectora, ¿no? O sea, la fase de activación, después la fase efectora, que es las acciones que van a ejercer sobre el organismo los diferentes mediadores que son liberados y producidos por el mastocito. La de tipo 2, le decía, la citotóxica mediada por anticuerpos. Entonces, acá está el ejemplo de la natural killer, que ha reconocido a una célula blanco porque tiene asociado un anticuerpo. Y la natural killer tiene un receptor, que ya todos lo conocemos, que es la molécula CD16, ¿no? A través de la cual va a reconocer el complejo inmune y esta va a actuar induciendo la muerte por apoptosis de esta célula. Otra modalidad de este tipo de respuesta es a través de la opsonización del complemento. La molécula C3b opsoniza, ¿no? Entonces, las células inmunes que tienen receptores para C3b pueden reconocer a las células que van a ser eliminadas, ¿no? ¿Quiénes tienen este tipo de receptor? Por ejemplo, los macrófagos y los polimorfonucleares principalmente, ¿ya? O sea que un macrófago se va a acoplar a esta célula, se va a activar y puede fagocitarla, y si no puede fagocitarla, lo que va a hacer es liberar enzimas que la van a destruir. La de tipo 3, como les comentaba, por depósito de complejos inmunes, les dije que si el complejo inmune no se debe depositar, el complejo inmune debe ser removido. Si se deposita, va a activar complemento, y complemento va a producir C5A, y C5A va a reclutar polimorfonucleares, de manera que se va a producir una respuesta inflamatoria de instalación rápida, ¿no? A nivel del órgano que va a ser afectado. Y la de tipo 4, que depende de la actividad citotóxica, que puede ser mediada por linfocitos TSD8 citotóxicos, o también a través de otras células como los macrófagos o los eosinófilos, dependiendo del tipo de respuesta inflamatoria que esté presente. Vamos a revisar hipersensibilidad de tipo 1. Bueno, el antígeno que va a inducir este tipo de respuesta mayormente es el alergeno o alérgeno, como les parezca mejor. Estas son moléculas pequeñas, todas son proteínas, ¿no? Y la mayoría tiene actividad enzimática, ¿no? Tienen un peso que va de 10 a 40 kilodaltons, ¿ya? El tipo de diferenciación que se va a obtener en este caso es la de tipo Helper-2 y se va a inducir la producción de inmunoglobulina E, como ya sabemos. Entonces hay tres momentos. Uno es la etapa de sensibilización, que va desde el ingreso del antígeno hasta que el mastocito captura la inmunoglobulina E, que va a ser producida por el linfocito B. Después viene la fase de activación. La fase de activación requiere del reingreso del alergeno. Pero en este caso el alergeno va a tomar contacto directo
con el mastocito que está exactamente debajo del epitelio mucoso, ¿no? La activación del mastocito va a ser por enlaces cruzados, ¿no? ¿Y qué eventos se van a producir? Se va a producir la liberación de los gránulos que contienen muchos compuestos vasoactivos. ¿Qué más? Se va a iniciar la transcripción de genes para la producción de interleuquinas de la respuesta inflamatoria asociada a interleuquinas del perfil Th2 como la 4 y la 5. Y además se va a comenzar a producir prostaglandinas y leucotrienos, ¿no? Hasta ahí viene la parte de activación. La fase efectora es la parte en la que cada uno de los elementos que han sido liberados o producidos por estas células ejerce su acción. ¿Sí? Esa es la parte efectora. Si son los gránulos, bueno, la histamina, los compuestos vasoactivos que se liberen, provocarán cambios vasculares que van a inducir la aparición de edemas, ¿ya? Por ejemplo, las citoquinas, si hay interleuquina 4, a los linfocitos que lleguen, va a inducir su diferenciación hacia la población efectora helper 2. Ese es el efecto, ¿no? Y en el caso de las prostaglandinas y los leucotrienos, por ejemplo, van a mantener el efecto, por ejemplo, de contracción de la musculatura lisa bronquial si el paciente es un asmático, ¿ok? Esa es la fase efectora. Bueno, como los eventos se dan de forma secuencial, definitivamente. Los sujetos que tienen este tipo de respuesta, una buena parte son los llamados atópicos, ¿no? La condición de atopía es una condición hereditaria. Si los padres son atópicos, los hijos también, ¿ok? Y las manifestaciones de atopía se van a dar dependiendo del tipo de órgano que se vaya a comprometer, o el sector o el área del organismo que se vaya a comprometer, ¿no? Los tipos de atopías más frecuentes son la rinitis alérgica, el asma alérgico, ¿no? La dermatitis atópica, bueno, y también los problemas de alergia alimentaria, ¿no? Que comprometen al tracto gastrointestinal. Es lo más frecuente, ¿ya? Entonces, si el hijo viene de padres alérgicos, el niño también es alérgico. Eso no hay que dudar. Ahora, la sensibilización se da por la exposición continuada al alergeno. Si a un sujeto atópico lo ponen en un archivo lleno de papeles, de rumas de papeles, el primer día no le pasará nada, pero en la medida que se mantenga en ese ambiente donde hay ácaros y heces de ácaros, se va a ir sensibilizando, ¿no? Y va a llegar un momento en que se va a conseguir la respuesta helper 2 con la producción de inmunoglobulina E, que va a hacer que el sujeto, cada vez que entre a ese sitio, bueno, pues desencadene una respuesta de tipo helper 2, ¿no? De tipo mediada por inmunoglobulina E. Se le envían a otro lugar donde también existe algún tipo de alergeno ambiental con el que va a tomar contacto constante, se va a sensibilizar. Y si lo envían a 10.000 lugares donde las condiciones, las probabilidades de sensibilización de este tipo son altas, se va a sensibilizar, ¿ya? Entonces, la higiene del ambiente es importante, ¿ok? Bien, bueno, ya sabemos las citoquinas Th2 cuáles son, ¿no? La interleuquina 4, la 5 y la 13, y estas tienen que ver con las características de este tipo de respuesta, ¿ya? Y los cambios que se van a ver son los cambios que se van a dar a nivel de los capilares. Les dije que como consecuencia de la actividad vasoactiva se va a presentar edema, ¿no? Y la instalación del edema va a ser brusca, ¿no? Y en el caso de la anafilaxia puede comprometer la vida, ¿ya? Bueno, y los tipos de
reacción de este tipo más frecuente, ¿no? Tenemos la rinitis alérgica, la dermatitis atópica, el asma alérgico, ¿no? La alergia alimentaria, y si es grave, vamos a tener la reacción anafiláctica que puede llevar a la muerte. Las características de los alergenos, les dije que todas son proteínas, tienen bajo presión molecular, casi todas tienen actividad enzimática, son hidrosolubles, tienen una muy alta solubilidad, son estables porque toleran la degradación dentro del fagolisosoma para ser presentadas en moléculas HLA clase 2, ¿no? Y los efectos que pueden generar, ¿no?, incluyendo el choque anafiláctico, no es dosis dependiente, ¿ya? Microgramos de un alergeno pueden desencadenar reacciones muy violentas. La respuesta depende de la condición del sujeto. Si el sujeto es un individuo predispuesto, basta que lo toque. Puede hacer anafilaxia y morirse, ¿ya? Las etapas de la hipersensibilidad de tipo 1. Sensibilización. ¿Qué factores van a intervenir acá? El complejo principal de histocompatibilidad, que se va a encargar de presentar el alergeno, ¿no?, que va a dar lugar a la diferenciación HELPER-2. Entonces, ¿qué molécula es la principal o qué gen es el más importante para obtener diferenciación HELPER-2? El gen de interleuquina 4, ¿no? Y una vez activado, bueno, se va a producir inmunoglobulina E y van a ser los receptores que están para IgE, que están en células que forman parte de este tipo de respuesta, como los mastocitos, los encargados de capturar ese anticuerpo para que los mastocitos queden sensibilizados. La activación depende del reingreso del germen, o sea, la reexposición, como ya les detallé hace un rato. Además de los mastocitos, otras células que intervienen y que tienen receptores de alta afinidad para este tipo de anticuerpo, o sea, la IgE, son los basófilos. Y sabemos que además están los eosinófilos, ¿no? Bien, acá les decía que durante la activación se van a liberar moléculas, o sea, se van a liberar mediadores que están dentro de los gránulos. Eso los vamos a llamar mediadores preformados. Y les dije también que se van a sintetizar otras moléculas, como citoquinas y leucotrienos y prostaglandinas, ¿no? A esos los vamos a llamar mediadores de nodo. Y finalmente, los mediadores que son liberados, los mediadores que son sintetizados, van a ejercer su acción. Esa es la fase efectora. Les va a caracterizar por cambios vasculares violentos, ¿no? Violentos, y por la instalación de una respuesta inflamatoria que, si no es controlada, se va a convertir en una respuesta inflamatoria crónica, ¿ya? La parte de sensibilización, les decía, va desde el ingreso del alergeno, la captura por la célula presentadora, la activación TH2, después tenemos la colaboración con el linfocito B para la producción de inmunoglobulina E, que finalmente va a ser capturada por el mastocito, ¿no? Acá está la célula ya sensibilizada. La activación depende de la reexposición al alérgeno, ¿no? La célula va a liberar los gránulos preformados con los mediadores vasoactivos, va a iniciar la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos y de citoquinas, ¿ok? Entonces, la fase efectora va a consistir en las manifestaciones que vamos a tener en el paciente. Edema, ¿no? Se va a producir minutos después de la exposición o reexposición al alergeno, ¿no? Vamos a tener aminas vasoactivas y mediadores lipídicos, en este caso, la producción de citoquinas, ¿no? Si la respuesta se mantiene durante horas, a partir de la hora 2 a cuarta se va a presentar la fase de reacción. Se puede presentar una fase tardía de la respuesta, ¿ya?
Bueno, la activación TH2 ya la revisamos en su momento, así que acá yo no me voy a detener, ¿no? No nos olvidemos que una de las, el factor de transcripción principal es el GATA3, ¿ya? Y las interleuquinas que van a intervenir, la interleuquina principal que va a intervenir es interleuquina 4. Para la producción de inmunoglobulina E se requiere la intervención de las interleuquinas 4 y 13 que van a generar la primera señal en el linfocito B, y después se requieren las señales que son generadas por las interacciones CD40 ligando, las que facilitan finalmente la transcripción del gen de la cadena pesada de inmunoglobulina E. ¿Ya? Y la transcripción de este gen va acompañada de la eliminación de las otras secuencias genéticas de las otras cadenas de inmunoglobulina, de las otras cadenas pesadas de inmunoglobulina E. ¿Ok? Ya sabemos cómo es lo de la interleuquina 5 y los eosinófilos, ¿no? Y también sabemos que la interleuquina 13, cuando se descubrió, inducía o se encontró que provocaba la producción de moco, sobre todo en las células del árbol bronquial. La producción de inmunoglobulina E depende de dos señales, una que va a provenir de las interleuquinas y las otras de las interacciones CD40 ligando. Entonces, al inicio, la interleuquina 4 y 13 va a inducir la aparición de un RNA mensajero estéril, quiere decir que es un RNA mensajero que no induce transcripción, ¿no?, en los ribosomas, es un RNA mensajero estéril, ¿ya? Entonces, este RNA mensajero no puede transcribir lo que se logra recuperar del locus de cadena pesada de la inmunoglobulina E. Para que esto suceda, es necesaria la segunda señal. La segunda señal lo que hace es inducir lo que se llama recombinación de lesional, ¿no? El DNA, la porción de DNA que contiene los locus de las cadenas pesadas, se reacomoda de manera que deja solamente al gen de la cadena pesada de inmunoglobulina E y elimina a todos los otros genes de cadenas pesadas, ¿ya? A eso se llama recombinación de lesional. En esas condiciones ya comienzan a producirse RNA productivos, que pueden dar lugar a la síntesis de las cadenas pesadas de inmunoglobulina E, por eso se llama transcripción epsilon germinal, o sea, del mismo DNA, que permiten la formación de los anticuerpos, ¿ya? Bien, dentro de los eventos que se dan está la formación del factor de transcripción nuclear NF-κB, que también va a participar en la activación celular. La regulación de la producción de inmunoglobulina E está a cargo de varias interleuquinas, ¿no? Tenemos al factor beta, transformante de crecimiento, el interferón alfa y el interferón gamma, ¿no? El interferón gamma, sabemos, antagoniza la actividad de la interleuquina 4, pero los tres inhiben la producción de inmunoglobulina E, ¿no? Y también suprimen las transcripciones del locus, ¿no?, de la cadena pesada de inmunoglobulina E. La interleuquina 10 es una molécula reguladora. Interleuquina 12 tiene que ver más con lo que es activación GEL-PER1, o sea, que van a bloquear también la actividad de inmunoglobulina E y más bien potencian la producción y la actividad de IgG4. La interleuquina 21 la conocemos también, es una interleuquina que interviene en lo que es diferenciación TH17, ¿no?, para ubicarnos mejor, y va a inhibir la producción de inmunoglobulina E. Y la IgG4 ya se les explicó que es una molécula que regula la actividad de la IgE por mecanismos de competencia. Ya secuestra el alergeno impidiendo que el IgE pueda tomar contacto con esa molécula para continuar con la activación celular, ¿ya? Del receptor de alta afinidad para la cadena pesada de inmunoglobulina E también ya se les ha comentado, lo expresan tres grupos celulares, principalmente los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos, y interviene directamente en lo que son las respuestas, ¿no?, de activación por este tipo
de reacción de hipersensibilidad, ¿no? También les comenté en algún momento acerca del receptor de baja afinidad, del FcεR2, ¿no? Les dije que se consideraba que era una molécula reguladora, pero se ha visto que ya no es así, ¿no? Entonces se está estudiando qué función puede cumplir, ¿ya? Con todo, hay varias poblaciones celulares que lo expresan: los linfocitos B, los linfocitos T, las células Langerhans, los monocitos, macrófagos, plaquetas y eosinófilos, ¿no? Pero su función todavía no está muy bien definida. Este es el receptor. Es un receptor que está compuesto por varias cadenas moleculares, ¿no? Una cadena alfa, que es la encargada de captar a la inmunoglobulina E, ¿no? Tenemos después las cadenas, esta no tiene secuencias de activación, por eso tiene cadenas asociadas, ¿no? Tenemos una cadena beta, que tiene una secuencia de activación ITAM, y un par gamma, ¿no? Un par gamma que también tiene secuencias de activación ITAM. Una vez que esto se activa, se inician las diferentes vías citoplasmáticas o citosólicas que dan lugar a la liberación de los diferentes mediadores por parte del mastocito. En las células presentadoras de antígeno, el receptor de alta afinidad tiene un rol que es el de capturar, ¿no?, a través de la inmunoglobulina E a los alergenos, ¿no?, para endocitarlos, procesarlos y después incluirlos en moléculas HLA clase 2 para la presentación antigénica, ¿ya? Y, bueno, una vez que el mastocito es sensibilizado y el alergeno reingresa, bueno, la célula se va a activar por señales cruzadas, ¿no? De los mastocitos les comentaba que existen dos subpoblaciones: los mastocitos del tejido conectivo y los mastocitos de las mucosas, y les decía que una de las diferencias importantes que tienen estas células es la expresión del receptor de alta afinidad para IgE, que es muy alta en el caso de los mastocitos de las mucosas y baja en el caso de los mastocitos de tejido conectivo. Tienen otras diferencias como los proteoglicanos, ¿no? El proteoglicano principal en los mastocitos de tejido conectivo es la heparina, ¿ya? Y son productores de histamina. Estos mastocitos de tejido conectivo se activan, por ejemplo, por algún evento físico. Si hay una quemadura, la célula se va a activar. Si hay algún trauma, esta célula se va a activar y va a iniciar los cambios, ¿no?, los cambios vasculares que se requieren para iniciar el proceso inflamatorio a nivel local, ¿ya? Y son las que intervienen en las reacciones de hipersensibilidad inmediata en la piel. En cambio, los de las mucosas, ya les dije dónde están ubicados, ¿no? Y estos, ¿en qué se diferencian? Se diferencian en que en lugar de heparina tienen condroitin sulfato, ¿no? Estas células dependen de la actividad de los linfocitos T para activarse. ¿Por qué? Porque el linfocito T se va a encargar de inducir la producción de inmunoglobulina E. Por eso se dice que estas células son dependientes de los linfocitos T, ¿ya? Y la maduración también depende de la interleuquina 3, que es secretada por los linfocitos T. Bien, acá está el cuadro comparativo, la localización. El tejido conectivo en todo el cuerpo, ¿no?, en todo el organismo es ubicuo, y los mastocitos de las mucosas más en mucosa del tracto gastrointestinal y en mucosa del árbol bronquial y respiratorio, ¿no?, tanto tracto alto como bajo. La vida media es mayor en los del tejido conectivo. La dependencia de la actividad de linfocitos T es más en las mucosas. Los receptores para IgE, la expresión es mucho mayor en el caso de los mastocitos de las mucosas. El contenido de histamina es mayor para los del tejido conectivo. La producción de IgE citoplasmática es para los mastocitos de las mucosas. El proteoglicano principal, heparina, para los del tejido conectivo, y condroitin sulfato para el caso de las mucosas. Las vías de activación, la activación siempre va a ser por enlaces cruzados. Acá hay un receptor, acá hay otro receptor que están generando las señales para que se activen las diferentes vías intracelulares, ¿no?
Un evento común a todas las células que son activadas de esta manera es la elevación del calcio intracelular, ¿no? Y vamos a tener que, de esta forma, los gránulos van a migrar y las membranas de los gránulos se van a fusionar con la membrana citoplasmática para la liberación del contenido, ¿no? Se va a activar la vía para la formación de mediadores que van a transcribir genes, ¿no? Esta es la de las RAS-MAPsinasas, y les decía que se van a sintetizar citoquinas con perfil inflamatorio y HELPER-2. Y tenemos la degradación de lípidos de la membrana para la formación de ácido araquidónico y posteriormente la producción de prostaglandinas y leucotrienas, ¿ya? Cada grupo molecular, al unirse a los receptores celulares, van a ejercer su acción, ¿ok? Esa es la fase efectora. Y acá está el resumen de todo lo que hemos conversado. La primera etapa de sensibilización: ingresa el alergeno, es tomado por la célula presentadora, se activa al linfocito T hacia la población TH2. Este induce la producción de IgE por parte del linfocito B, que es capturada finalmente por el mastocito, que queda sensibilizado. Cuando reingresa el alergeno, el mastocito se activa. Se activa y comienza a liberar sus gránulos preformados o sus mediadores preformados y comienza a formar otras moléculas que son los mediadores de novo, ¿no? Tenemos interleuquinas y también la producción de prostaglandinas y leucotrienas, ¿ya? Bueno, de la histamina ya ustedes saben más que yo, ¿no? Tiene dos efectos, H1 y H2, dependiendo del receptor al que se asocie. Y en el H1 tenemos como efectos principales contracción de la musculatura lisa y los procesos de permeabilidad vascular, ¿no? Por la separación de las uniones endoteliales. Y el H2, secreción de moco, también incremento de la permeabilidad vascular y la liberación de ácido por la mucosa gástrica. Otros mediadores que se van a liberar son la serotonina, bueno, factores quimiotácticos y heparina. Dentro de los mediadores de novo tenemos leucotrienos, tromboxanos y prostaglandinas. Algo que tienen en común estas moléculas es el efecto que tienen de mantener la contracción prolongada de la musculatura lisa, ¿no? Causando broncoconstricción, ¿ya? A los leucotrienos también se les conoce como sustancia de reacción lenta de la anafilaxia. Bien, además de estas moléculas, que son los derivados del ácido araquidónico, tenemos a las plaquetas, ¿no? Que van a producir el factor de activación plaquetaria, ¿no? Que en su momento las plaquetas también van a colaborar produciendo más leucotrienos y más prostaglandinas, ¿ya? En la fase tardía, bueno, en la diapositiva primera dice que es de 2 a 4 horas, en otros casos dicen que va de 4 a 8 horas. Bueno, en este caso lo que se va a observar es que se va a liberar el factor quimiotáctico por eosinófilos y la respuesta se va a caracterizar por el arribo de estas células, ¿no? Se va a generar un infiltrado eosinofílico. En el manejo del asma, lo que se busca es evitar que los eosinófilos lleguen, por eso es necesario hacer un manejo oportuno y adecuado, ¿ya? Para controlar la crisis alérgica. Las interleuquinas intervienen principalmente el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, la interleuquina 3 y las interleuquinas pues ya conocidas, la 4, la 5 y la 13, ¿ya? Bueno, en la fase tardía, los mediadores que se mantienen, ¿no? O sea, la respuesta inflamatoria de tipo HELPER-2 se va a sostener, no va a entrar en declive, y eso va a hacer que lleguen infiltrados caracterizados por la presencia de linfocitos T y B. Los T y B se van a activar, el T se va a diferenciar a HELPER-2, el B se va a diferenciar a célula plasmática productora de inmunoglobulina E. También vamos a tener una población de macrófagos que siempre va a acompañar, ¿ya?
Y va a llegar después, va a haber presencia de eosinófilos y polimorfonucleares, ¿no? Los eosinófilos que llegan al tejido se van a activar, van a liberar enzimas que van a destruir tejido. Lo mismo pasa con los polimorfonucleares que van a llegar, van a liberar los contenidos de sus gránulos que van a producir destrucción del tejido. Les dije que los procesos de hipersensibilidad de tipo 1 más frecuentes son el asma, la rinitis alérgica, la alergia a alimentos y la dermatitis atópica. En cuanto al asma bronquial, bueno, este tipo de patología va a afectar sobre todo a pacientes que tienen predisposición para desarrollar este tipo de cuadro, ¿no? Bueno, el proceso inflamatorio en el asmático va a dar lugar a que se presenten cambios que son evidentes, ¿no es cierto? Este es un pulmón normal, como ven, el espacio aéreo es abundante y el espacio alveolar se aprecia claramente, ¿no? En cambio, en el asmático no es así. El espacio aéreo está ocupado por un infiltrado, ¿no?, intersticial abundante que impide el adecuado intercambio gaseoso. Hay hipertrofia de la musculatura lisa tremenda, ¿no? Y también la mucosa bronquial es hipercelular y hay una secreción mucosa abundante, ¿ya? Bueno, la hipercelularidad, una vez que se ha instalado, no va a regresionar, ¿no? Entonces, si en un estado normal responde una célula frente a la presencia de algún antígeno, en el caso del asmático, por ese mismo antígeno van a responder 1000, ¿no? Entonces las reacciones van a ser más violentas, ¿ya? Que se puede manejar, sí, hay métodos, ¿no? Hay formas y, bueno, a ustedes ya le darán los esquemas de manejo actualizados, pero en líneas generales se puede intentar, le dicen, estabilizando la membrana del mastocito, ¿no? Entonces, dentro de los medicamentos que pueden estabilizar la membrana del mastocito para que no continúen liberando mediadores, tenemos la cromolina, ¿no? El cromolina, ¿ya? Como parte del manejo se puede administrar corticosteroides. La idea es bloquear la actividad inflamatoria y la migración de células inflamatorias que puedan terminar destruyendo el tejido, ¿no? Y bloquear la producción de aminas biogénicas por parte de los mastocitos. Entonces el corticoide, si se requiere una acción inmediata, bueno, serán corticoides como la hidrocortisona, ¿no? O si no, se pueden dar corticoides de acción más sostenida como la dexametasona, ¿ya? Bueno, si el paciente no responde de manera adecuada, el tercer paso sería recurrir a algún elemento que facilite o bloquee la contracción de la musculatura lisa bronquial. Y entre esos tenemos los antagonistas de los leucotrienos, uno es el Montelukast, que seguro varios de ustedes ya deben conocer, ¿ya? Antes del Montelukast, como parte del manejo asociado a corticoides, ¿no?, se pueden utilizar broncodilatadores. Y tenemos la teofilina, ¿no? Y si la situación es de emergencia, se puede recurrir a la adrenalina, ¿ya? Ustedes tienen que aprender a manejar cómo administrar adrenalina en el caso de crisis asmáticas severas, ¿ya? La idea es evitar que el paciente entre a lo que se conoce como estatus asmático, ¿ya? Bien, si por último todo el esquema de manejo que se da no consigue resultados con el paciente y ya no se le puede dar más, entonces se puede recurrir a terapia biológica. Para eso tenemos anticuerpos que están dirigidos contra
la interleuquina 5, principalmente el receptor de interleuquina 5 y también contra la interleuquina 13, ¿ya? También hay anticuerpos que están dirigidos contra la inmunoglobulina E, ¿ok? El omalizumab, por ejemplo, que es el que hay en el Perú, no sé si ya han llegado los demás, bloquea la actividad de la inmunoglobulina E, ¿ya? Y se administra, bueno, según lo que se entiende acá, cuando ya no hay respuesta a la terapia con corticoides, ¿ok? El mepolizumab es un anti-IL-5 y la IL-5 está asociada con lo que son eosinófilos, entonces se usa cuando hay pacientes que presentan eosinofilia y ya no se les puede administrar más corticoides, ¿no? El benralizumab está dirigido contra la cadena alfa del receptor de interleuquina 5, ¿no? La otra cadena es la cadena beta común, como ustedes recordarán. Y también se utiliza en casos de eosinofilia persistente. El reslizumab es un anti-IL-5 y también se usa en pacientes con eosinofilia y que ya no se les puede continuar dando tanto corticoide, ¿ya? Los otros dos dependen de hacer una evaluación previa de esta molécula periostin en suero. Si está elevada, entonces se puede hacer el control midiendo la concentración de esta molécula y viendo si los niveles caen. Si los niveles caen, quiere decir que la terapia va por buen camino. Entonces se puede utilizar este anticuerpo, que es el lebrikizumab, ¿no? Que va contra la interleuquina 13, pero en la secuencia que interactúa con la cadena del receptor de interleuquina 4. ¿Te acuerdas que la interleuquina 13 está conformado por dos cadenas, ¿no? La cadena alfa del receptor de interleuquina 4 y la cadena alfa 1 del receptor de interleuquina 13. Ya en este caso se bloquea la capacidad de unión de la interleuquina 13 a la cadena alfa del receptor de interleuquina 4. El otro, el traloquilumab, ¿no? Bueno, bloquea la cadena alfa 1 del receptor de interleuquina 13, ¿no? Y también hay una cadena alfa 2, ¿ok? Bueno, de la anafilaxia ya les comenté, es una respuesta violenta que produce edema, que puede comprometer este árbol respiratorio, ¿no? Y puede causar también paro cardíaco, llevando a la muerte al paciente, ¿ya? Uno de los alérgenos que produce este tipo de respuesta violenta es el veneno de abeja, ¿ya? El veneno de abeja es altamente inmunogénico y altamente sensibilizante, ¿ok? Bueno, ya les comenté un poco acerca de lo que es atopía. Les dije que el hijo de padres atópicos es atópico, definitivamente, ¿no? ¿Y cuáles son los cuadros clínicos que están más asociados con el tema de alergia atópica? En cuanto a hipersensibilidad de tipo 2, que es la que es mediada, la citotóxica mediada por anticuerpos, el ejemplo más característico es el de la célula natural killer destruyendo alguna célula que ha sido opsonizada por anticuerpos. Para esto la natural killer se vale de su receptor, la molécula CD16. Como hay destrucción de células, es una respuesta citotóxica. Como la media en anticuerpos, es una respuesta citotóxica mediada por anticuerpos, ¿no? Que hay otras modalidades y hay otras modalidades, y es la mediada por complemento, ¿no? Y la realizan células que tienen receptores para complemento, como los macrófagos y los polimorfonucleares, ¿ya? Les dije también que hay una modalidad que es la disfunción celular. El ejemplo es el de la miastenia gravis. En la miastenia gravis se forman anticuerpos dirigidos contra el receptor de acetilcolina, de manera que ese anticuerpo interfiere con la transmisión del impulso sináptico a nivel de la placa mioneural, ¿no? Si la afección es muy grave, va a ir produciendo parálisis muscular, ¿no? Progresiva,
que puede terminar comprometiendo la musculatura ventilatoria. Y estos pacientes fallecen por paro respiratorio. ¿Ok? Bien, entonces en la hipersensibilidad de tipo 2 tenemos dos modalidades. Una que es la que depende del reconocimiento de la inmunoglobulina G que se ha asociado a la célula blanco, ¿no? Y lo hace a través de su receptor. Y la otra es el reconocimiento de la molécula de complemento C3b, ¿no? Que se va a hacer también a través del receptor para complemento. ¿Ya? ¿Qué células tienen receptores para acá? Bueno, nosotros nos interesa la natural killer, los polimorfos nucleares, eosinófilos y macrófagos, ¿no? Esas cuatro pueden ejercer acción citotóxica, ¿ya? Y por el otro lado, para complemento, les decía, tenemos neutrófilos y macrófagos a la cabeza, y acá agregamos a los eosinófilos. Hay dos mecanismos de daño. Una es la adherencia opsónica, ¿no? Y que va a ser mediada por receptores, ¿no? Por los receptores para la molécula C3b de complemento y para la cadena pesada de la inmunoglobulina G. Eso lo van a hacer los polimorfos nucleares y los macrófagos. La otra es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, donde vamos a tener principalmente a los natural killer, ¿no? Como células que van a efectuar este tipo de eliminación de células a través de la inducción de la muerte por apoptosis. Los polimorfos nucleares, los macrófagos y los eosinófilos también pueden eliminar células, pero lo van a hacer liberando el contenido de forma externa, ¿no? Hay dos formas de estímulo. Bien, en la adherencia opsónica tenemos esto. Acá, bueno, este es un microbio, ¿no? Una bacteria, pero supongamos que es una plaqueta y la plaqueta ha sido opsonizada. En el caso de, por ejemplo, trombocitopenia autoinmune, ¿no? Las trombocitopenias autoinmunes, las plaquetas pueden ser opsonizadas por anticuerpo y también pueden ser opsonizadas por la molécula C3b de complemento. En ese caso, el fagocito va a capturar a la plaqueta y la va a incluir en una vacuola fagosómica para destruirla. Esta es por adherencia opsónica, ¿no? Hay opsonización. La otra es porque se produce la respuesta de destrucción celular en el caso en que la célula no pueda ser removida. Entonces tenemos al anticuerpo y al complemento que se han fijado a la célula que no puede ser removida. Y en ese caso, la célula, como no puede retirar a la célula blanco, lo que hace es el polimorfo nuclear, el mastocito principalmente, perdón, el macrófago o el polimorfo nuclear, lo que hacen es liberar sus enzimas para destruir a la célula y de paso a todo lo que se encuentre cerca, ¿ya? En este caso, el estímulo de eliminación se encuentra dentro del fagocito. En este caso, el estímulo se encuentra fuera, es un estímulo externo. ¿En qué situaciones se puede ver este tipo de respuesta? En las reacciones de incompatibilidad por grupo sanguíneo. ABO, ¿no? Donde la respuesta va a ser mediada por IgM, ¿ya? Y la IgM va a activar directamente complemento. Y se va a producir un tipo de hemólisis que llamamos hemólisis intravascular, ¿ya? La IgM es la molécula que activa complemento en vía clásica de forma más eficiente. Y en la incompatibilidad por grupo sanguíneo ABO vamos a tener hemólisis intravascular. En cambio, la incompatibilidad RH, el ejemplo más típico es en la enfermedad hemolítica de recién nacido, el anticuerpo que va a medir la reacción es IgG, ¿no? Y el IgG no activa complemento como lo hace la inmunoglobulina M. Entonces, la IgG en los casos de incompatibilidad de RH lo que va a hacer más que nada es opsonizar. Y los hematíes van a ser destruidos principalmente en el vaso y en el hígado. A ese tipo de destrucción
de hematíes en vaso y en hígado lo vamos a llamar hemólisis extravascular, ¿ya? Hay otros grupos sanguíneos que pueden causar reacciones hemolíticas y, bueno, vamos a ver 3 dentro de un momento, ¿ya? Entonces, reacciones transfusionales por incompatibilidad de grupo. Tenemos las reacciones autoinmunes, la anemia hemolítica autoinmune. Bueno, en este caso, en lugar de la plaqueta va a estar el hematín, ¿no? Que también va a estar ozonizado y va a ser capturado por los fagocitos para destruirlos. La púrpura trombocitópenico idiopática, que tiene el mismo mecanismo que les detallé hace un rato. En el síndrome de Goodpasture se van a formar anticuerpos que van a estar dirigidos contra la porción no colágena del colágeno tipo 4. En este caso existe una alteración en la conformación del colágeno de tipo 4 que forma parte de la membrana basal, principalmente de los riñones, del glomérulo renal y también del pulmón. Entonces estos pacientes cursan con insuficiencia renal y con daño pulmonar, ¿no? Que se caracteriza por la presencia de hemoptisis, ¿ya? Y el pérfido vulgar, donde se van a formar anticuerpos que van a estar dirigidos contra las uniones desmosomales, y de las uniones desmosomales van a estar dirigidos principalmente contra 2 proteínas, la desmogleínas 1 y la desmogleína 3, ¿ya? Y dentro de este tipo de respuesta tenemos las reacciones que son provocadas por medicamentos. Bien, incompatibilidad de grupo sanguíneo, les decía que además de la incompatibilidad TBO y RH, tenemos las respuestas contra los antígenos del grupo KEL, ¿no? Y los antígenos del grupo DAFI. En este caso se forman anticuerpos de tipo IgG, o sea, el tipo de hemólisis también va a ser más extravascular. Y el otro grupo es el MNS, ¿no? En el cual se va a encontrar que la respuesta va a ser mediada por inmunoglobulina M. Entonces lo que se espera en este caso es un tipo de hemólisis intravascular. Y la respuesta citotóxica dependiente de anticuerpos, bueno, el ejemplo de la natural killer ya lo conocemos, ¿no? Una vez que reconoce a la célula blanco opsonizada, la va a destruir induciendo muerte por apoptosis mediante la liberación de granzimas y perforinas. Tenemos la miastina gravis, les dije que se formaban anticuerpos contra el receptor de acetilcolina que interfería con la transmisión sináptica a nivel de la placa mioneural, ¿no? Esto termina produciendo parálisis progresiva que puede terminar matando al paciente por parálisis respiratoria. Las reacciones a fármacos también se va a presentar y hay casos en los que hay unas reacciones anafilácticas mediadas por inmunoglobulina E. ¿Okay? Síndrome de Goodpasture, hay una alteración en la conformación del colágeno, se expone la porción no colágena del colágeno tipo 4 y se van a formar anticuerpos contra la membrana basal, ¿no? En el glomérulo renal y en pulmón también, ¿ya? En caso de riñón, en el glomérulo se va a ver un depósito de anticuerpos que se denomina lineal. Como ven, acá se ha dibujado toda la membrana basal del glomérulo. El depósito es lineal, que es diferente a lo que se observa en el caso de daño glomerular por depósito de complejos inmunes, donde el patrón se describe como un patrón de tipo granular. Muy bien, chicos, hasta aquí llegó la clase. Muchas gracias por su asistencia y por su paciencia.